Ok, continuamos con el estudio. ¿Recuerdan el estudio? ¿Cuál era el título del estudio que estamos empezando ahora? ¿El profeta de las profecías? ¿Algo así? Ese ya lo terminamos. Un profeta es un hombre que pronuncia El tiempo de los gentiles. El que estamos estudiando ahora se llama el tiempo de los gentiles. Tenemos que empezar apenas, ¿no? Ya lo empezamos la semana pasada. ¿Dónde me quedé yo? ¿Dónde fui yo? ¿Se acuerdan que dijimos que había dos periodos y uno era en el año 606 a.C., que Nabucodonosor conquistó Palestina y conquistó Palestina y se llevó a los judíos, ¿verdad? Y vimos en la Biblia, ¿verdad? En Jeremías 27 y en Daniel 2, 37 y 38, que Dios dio la orden de que Nabucodonosor iba a reinar sobre ellos y que se tenían que someter a él, ¿verdad? Y vimos que había dos periodos, ¿verdad? Sí. Uno dice, Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Eso lo leímos en Lucas 21 y 24. Dice, según la Biblia, la humanidad está dividida en dos grupos. A todos los que son judíos se les llama, a todos los que no son judíos se les llama, ¿cómo? Gentiles. La expresión los tiempos de los gentiles se refiere al periodo que comenzó en el año 606 a.C. ¿Se acuerdan que leímos todo eso? ¿Sí? En el año 606 a.C., ¿qué pasó? ¿Sí recuerdan o no? Sí lo estudiamos. Sí, lo estudiamos, pero no hicimos apuntes de eso. En el año 606 a.C., ¿qué pasó ahí? Fue desparramado el pueblo de Israel. ¿A dónde? A Babilonia. ¿Por quién? Por el Nabucodonosor. Por Nabucodonosor, sí. Y entonces, eso fue en el año 606 a.C. Dice, entonces la expresión del tiempo de los gentiles se refiere al periodo que comenzó en el año 606 a.C., cuando el gobierno del mundo fue puesto en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, por orden divina. Y leímos Jeremías 27 y lo comparamos con Daniel 2, del 37 al 38. Dice, y cuando este rey invadió a Palestina, llevó cautivos a los judíos y destruyó el templo de Jerusalén. Este fue el resultado de la desobediencia del pueblo escogido a los mandatos de Dios y el castigo de su abominable idolatría. Todo esto pasó por desobediencia del pueblo judío. ¿Por qué? Porque tenían una abominable idolatría. ¿Okay? Muchos de ellos practicaban adivinación, brujería, muchas cosas. Entonces dice, los tiempos de los gentiles duran hasta la revelación de Jesucristo, es decir, hasta la segunda venida de Cristo. O sea, ahorita no ha sido la segunda venida de Cristo, entonces no ha terminado el tiempo de los gentiles. ¿Sí? ¿Sí me puede oír? ¿Sí? Entonces no ha terminado el tiempo de los gentiles, ¿verdad? ¿Hasta cuándo? Hasta que se levante la iglesia. Exacto, sí. Entonces, dice, los tiempos de los gentiles durarán hasta la revelación de Jesucristo, es decir, hasta su segunda venida. Existe una diferencia entre los periodos de tiempo de los gentiles y la plenitud de los gentiles. Este se refiere a la formación completa del cuerpo de los gentiles que aceptan a Jesús y formen su iglesia. Nuestra época se conoce como el periodo de la iglesia, que comenzó ¿cuándo? ¿Cuándo comenzó el periodo de la iglesia? Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés, ¿verdad? Y durará hasta el arrebatamiento de la iglesia. ¿Hasta cuándo va a durar? Hasta el arrebatamiento de la iglesia. Okay. Entonces, vimos la plenitud de los gentiles y el otro es el periodo del tiempo de los gentiles. Son dos. El periodo del tiempo de los gentiles es desde el año 606 a.C., desde que Nabucodonosor comenzó a gobernar sobre Palestina, ¿sí? Y el otro es
que viene siendo la plenitud de los gentiles. El periodo de la plenitud de los gentiles. Son dos. ¿Ok? Entonces, de ahí ya vimos Hechos 2. Leímos todo el capítulo de Hechos 2. Y también leímos Tesalonicenses 4, del 16 al 17. Eso lo leímos la semana pasada y ahí terminó la clase. Amén. Entonces ahí vamos a continuar. Entonces dice: Pablo, ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Vamos a ver Romanos 11:25. Dice, Pablo dice, ha acontecido, lo leí mal yo. Pablo dice, ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Ok? Entonces ya vemos Romanos 11:25. ¿Ya lo tienen, hermano? Romanos 11:25. A ver, léalo. La palabra del Señor será en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Amén. Ahí todavía no era. Ahí dice hasta que haya ¿qué? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque ahí ya había endurecimiento en el corazón de quiénes. ¿De quiénes había endurecimiento en el corazón? De los judíos. Oh, sí, dice, sí, los judíos, pues, porque no quiero, hermanos, ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel, el pueblo de Israel, ¿ya? Endurecimiento. Amén. 11:25, ¿no? Entonces, dice, hasta ahora hay un pequeño número de judíos que creen en Jesús. Vamos a ver Romanos 11:4 y 5. Romanos 11:4 y 5. Uh-huh. Y solo yo, perdón, pero ¿qué le dice la divina respuesta? ¿Es Romanos? Romanos, Sí. Okay. 11:4 y 5. Ok, ya. Sí. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado aún remanente escogido por gracia. Amén. Amén. Entonces, dice, hasta ahora hay un pequeño número de judíos que creen en Jesús. O sea, ya vemos que había un pequeño número de judíos, pero también estamos viendo que había judíos que tenían su corazón endurecido, ¿verdad? Ahí estamos viendo, ellos fueron conquistados y les pasó tantas cosas porque practicaban la idolatría, la brujería, la hechicería y otras cosas. Ellos pasaban sus hijos por los baales y todo eso. ¿Sí? Entonces dice, después del arrebatamiento y durante la tribulación habrá judíos que recibirán a Cristo como su Mesías y les serán testigos. ¿Ok? Va a ser el arrebatamiento de la iglesia, todavía no es. Después del arrebatamiento dice que va a haber judíos que van a creer en Jesús. Estamos viendo ahí que muchos judíos no creyeron en Jesús y endurecieron su corazón. Y todo eso causó ese castigo y todo lo que han sufrido, esa consecuencia de su pecado, de su desobediencia. Consecuencia de que ellos rechazaron a Jesús como el Mesías también. Recordamos que cuando lo estaban condenando para que lo crucificaran, ellos mismos dijeron que su castigo fuera sobre de ellos. ¿Recuerdan? Entonces, de ahí vamos a ver Apocalipsis 7. Apocalipsis capítulo 7, los versos del 3 al 8. Apocalipsis 7. Versículo del 3 al 12. Del verso 3 hasta el... Capítulo 7. Sí, del 3 al 8. ¿Al 8? Sí. ¿Lo entiendo o lo leo? A ver, no lo encontré, pero sí. Versículo A 3. ver, léalo. Apocalipsis 7:3 dice, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y hoy el número de los sellados, 144,000 sellados.
de todas las tribus de los hijos de Israel, de la tribu de Judá, y 12,000 sellados de la tribu de Rubén, 12,000 sellados de la tribu de Gad, 12,000 sellados de la tribu de Aser, 12,000 sellados de la tribu de Neftalí, 12,000 sellados de la tribu de Manasés, 12,000 sellados de la tribu de Simeón, 12,000 sellados de la tribu de Leví, 12,000 sellados de la tribu de Isaacar, 12,000 sellados de la tribu de Zabulón, 12,000 sellados de la tribu de José, 12,000 sellados de la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Amén. Ahí se acaba, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí vimos que eso tiene relación de que va a haber judíos que van a creer, a aceptar a Jesús después del arrebatamiento de la iglesia. Van a creer en Jesús, y ahí está mencionando, Apocalipsis está apoyando esa escritura, esa enseñanza que se está dando aquí. Amén. Entonces, dice, la plenitud de los gentiles es el final del plan de Dios para sacar de entre ellos un pueblo propio para Cristo, a saber, la iglesia. 4 profetas de la época del cautiverio en Babilonia hablan de la historia del mundo gentil: Daniel, Abdías, Jonás, Nahum. Daniel es el principal de ellos. Llegó a ser un profeta poderoso porque propuso en su corazón no contaminarse, y Dios lo usó. No se avergonzaba de confesar a Dios en tierra extraña. Confió en Él y no quiso tratos con el diablo. Este es el secreto de una vida noble. Dios es supremo para los hombres consagrados como Daniel. Amén. Todos estos profetas, si leemos esas profecías ahí en la Biblia, estaban hablando de los gentiles. ¿Ok? Y entonces dice que Daniel fue uno de los principales y uno de los más poderosos, pero Daniel pues era un hombre consagrado a Dios, ¿verdad? Y conocemos las historias de Daniel, ¿no? Todas las cosas que pasó, y aún así él no desistió en su fe en Dios, se permaneció fiel, estuvo a punto de morir y Dios lo libró, ¿verdad? Por su fidelidad, y ahora pues lo tenemos en la Biblia también, ¿verdad? Entonces dice, Daniel llegó a ser consejero de reyes y ejerció una gran autoridad en Babilonia. Habló con ángeles, se ganó el reconocimiento como príncipe de sabios. Dios le reveló la interpretación de la imagen que Nabucodonosor había soñado y otras visiones que él mismo había tenido, los cuales contenían la historia futura de las naciones, los tiempos de los gentiles. Todo eso, todas esas cosas llegó a ser Daniel. O sea, no nomás era una persona que se consideraba como que hablaba con Dios, sino que vemos que él llegó a ser, ahí dice, ¿verdad?, consejero de reyes, príncipe de reyes. Entonces, pero todo eso tuvo que ver por la fidelidad que tenía hacia Dios. Amén. Vemos ahí cuando Nabucodonosor le dice que le revela el sueño, ¿verdad? Y los brujos, ¿verdad? Los magos, los brujos que tenían, simplemente no pudieron interpretar el sueño. Ahí es donde estamos viendo la diferencia entre un profeta de Dios, que Dios llamó, ¿verdad?, y que se está cumpliendo lo que él dice, a una persona que dice tener poder del diablo o de quien quiera que sea. Y ahí estamos viendo que fue desenmascaradas sus mentiras. ¿Por qué? Porque Satanás tiene un poder limitado, Dios tiene un poder ilimitado, ¿verdad? Y Daniel era fiel a Dios, era temeroso de Dios, y él estaba dispuesto a morir por su fe en Dios. Eso fue lo que hizo que Dios tuviera mucha confianza en él y Dios lo usara de esa manera, de tal manera que también hasta llegó a profetizar que iba a haber el tiempo de los gentiles, ¿verdad? Entonces vimos, dice, la imagen o estatua de Daniel, dice 2, dice, la imagen o estatua de Daniel 2 está dibujada en el diagrama enseguida de la cautividad de babilónica. ¿Recuerdan que estamos haciendo el dibujo que yo le llamo el calendario bíblico? Y ahí está dibujado, déjenme lo enseño. Ahí.
estatua. ¿Y Daniel? Aquí. Nabucodonosor. Oye, Nabucodonosor. Incluso ya cuando lo estuvimos estudiando sobre eso, lo dibujamos y todo. ¿Verdad? Sí. Entonces de eso está hablando el libro. Ok. Dice la imagen o estatua de Daniel 2 está dibujada en el diagrama enseguida de la cautividad de Babilonia. El sueño de Nabucodonosor y las visiones de Daniel 7, tienen una interpretación semejante a la imagen, La imagen se componía de 4 diferentes metales que simbolizan 4 imperios. Cada metal es de menor valor y más resistencia que el que le precede. Los 4 bestias, capítulo 7, que subieron del mar, simbolizan los mismos imperios de la imagen. El imperio de Babilonia está representado en la imagen por la cabeza de oro, y en la visión de Daniel por el león con las alas de águila, el imperio de Media y de Persia, y simbolizan en la imagen por el pecho y los brazos de plata, y en la visión de Daniel por un oso que se alza a un lado y tiene en la boca 3 costillas, indicando un dominio triple. El imperio griego de Alejandro está representado en la imagen por el abdomen y los muslos de bronce, y la visión de Daniel por el tigre de 4 cabezas y 4 alas, que representan las 4 divisiones del imperio. Ok, lo que quiero que vean aquí, lo que representaba la imagen que soñó, ¿verdad? Lo que significaban la estatua y cada cosa. Cómo estaba haciendo un simbolismo de reinos, de imperios, de reyes, ¿verdad? Y muchas veces cuando leemos la Biblia nos imaginamos que va a salir un monstruo, ¿verdad? Que va a haber un monstruo y así nos imaginamos cuando leemos ese tipo de cosas, pero en realidad estamos entendiendo y viendo que la Biblia está hablando de imperios, de reinos, de gobiernos, de territorios, de personajes, ¿verdad? Entonces, todo eso es importante que entendamos cuando estemos leyendo la Biblia, que no nos vayamos a ¿cómo se dice? A las fábulas, ¿verdad? Cuando estemos leyendo la palabra de Dios, sino que veamos el correcto significado de lo que está hablando, ¿sí? Entonces, así no vamos a malinterpretar la escritura e imaginarnos o idealizar cosas que la Biblia no está diciendo, ¿verdad? Porque muchas veces la gente cae en esos errores al interpretar la Biblia, y por eso es que ahora vemos que está muy de moda en las iglesias cristianas modernas, vamos a decirlo así, de que cualquier persona agarra un micrófono y se le hace fácil decir que Dios le habló y que profetiza y que hace cosas, y que si no está cotejado con la Biblia, no es de Dios, así de fácil, ¿verdad? Por eso es importante escudriñar la escritura como lo mandaba Jesucristo mismo. Amén. Entonces, dice, el imperio griego de Alejandro está representado en la imagen por el abdomen de los mulos de bronce, y en la visión de Daniel por el tigre de 4 cabezas y 4 alas, que representan las 4 divisiones del imperio. El imperio de Roma se representa en la imagen por las 2 piernas de hierro con los pies, los dedos de hierro de barro cocido mezclados, y en la visión de Daniel por la 4ª bestia, espantosa y terrible, en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba las sobras, hollaba con sus pies y era diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Daniel 7:7. La historia de las naciones gentiles había pasado ya por el periodo simbolizado por las piernas del imperio romano, cuando este fue destruido sin llegar de los pies y de los dedos de la imagen. El lapso de 10 dedos de hierro y barro cocido representan al imperio en su forma final. Los 10 dedos son 10 reinos en territorio del imperio romano, que serán destruidos por la
piedra cortada sin mano. Daniel 2:34. Ok, antes de continuar vamos a ver Daniel 7, el capítulo 7. Amén. Amén. ¿Capítulo 7? Daniel capítulo 7, Versículo. todo el capítulo completo. Yo tiene que lo leo, todavía no lo encuentro yo. Ok. Capítulo 7. ¿Está hermano lo tiene? Sí. A ver, léalo, hermano. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visión de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí de los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía las alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y he aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas, y tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en la visión de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fue, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerpo pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, y cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fueron ardientes. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares y millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Había también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongado la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio del cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron, y me acerqué a uno de los que asistían, y le pregunté de la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantaron en la tierra. Después recibieron el reino de sus santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta que el siglo eternamente y para siempre.
Entonces tuve deseos de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras espantosas, en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba en sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido delante del cual había caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca, que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía que yo este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantaron 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y será entregado en su mano hasta tiempo y tiempos, y medios tiempo. Pero se sentará el juez, y le quitarán su dominio, para que sea destruido y arruinando hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y los dominios le servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras en cuanto a mí, Daniel. Mis pensamientos me turbaron y mi rostro se desnudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Amén. Ahí está. Entonces ahí estamos viendo a través de este estudio el significado del sueño que tuvo, ¿verdad? Y está hablando de los imperios, de los reinos que hubo en aquel entonces, de cómo Alejandro, ¿verdad? A veces le cambio el nombre y le pongo Daniel. Alejandro se levantó y conquistó todo el imperio persa hasta llegar a la India en pocos tiempos. Como después conquistaron los romanos, ¿verdad? Primero fue el imperio sirio, el imperio persa, y luego Alejandro, y luego el imperio griego, y luego el romano. En el imperio romano fue cuando nació Jesús, ¿verdad? Y después de ahí viene la iglesia y el tiempo de los gentiles, la plenitud de los gentiles, ¿verdad? Todo eso está aquí en Daniel 7. ¿No era de Grecia? Sí, Era de Grecia. sí, y él extendió el imperio griego, por eso dije el imperio griego y después el romano. Y el imperio romano es una extensión del imperio griego, ¿verdad? Y todo eso estaba aquí antes de que sucediera todo eso, ¿verdad? Y eso sucedió, y por ahí hay una cita bíblica por ahí donde explica todo esto, que está hablando precisamente de eso, ¿verdad? Ok, entonces, de ahí dice, la historia de las naciones gentiles había pasado por el periodo simbolizado por las piernas del imperio romano, cuando este fue destruido sin llegar de los pies y los dedos de la imagen. El lapso de 10 dedos de hierro barro cocido representan al imperio en su forma final. Los 10 dedos son 10 reinos en su territorio del imperio romano, que serán destruidos por la piedra cortada sin mano. Daniel, vamos a ver, Daniel 2:34. Ajá. Daniel 2:34. ¿Ya está? Ya. ¿Qué dice? Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro,
y de barro cocido y los desmenuzó. Amén. Entonces ahí estamos viendo que está hablando del Imperio Romano, ¿verdad? Y luego dice, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano de hierro, y la imagen en sus pies, de hierro y de barro cocido, los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó viento sin que de ellos quedara rostro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte, llenó toda la tierra. Daniel 2, 34 y 35. Entonces ahí estamos viendo también, ya leímos el 34, ¿verdad? Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies, de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. El 35. Entonces fueron desmenuzados también el hierro y el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que ellos quedara rostro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. ¿Amén? Entonces dice, el Señor Jesucristo es la piedra cortada, no con mano, que se manifestará para cumplir esta profecía. Su reino llenará toda la tierra. Por lo tanto, el imperio destruido de Roma debe vivir para completar el simbolismo de la imagen y concluir los tiempos de los gentiles. Amén. Pues vemos que hay una religión muy famosa romana, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, a eso se está refiriendo. O sea, el Imperio Romano fue destruido, pero pues quedó esa religión, ¿no? Que dicen, yo soy católico y no sé qué, no sé qué. ¿Verdad? Entonces dice, una Biblia con un buen sistema de referencias, como una Biblia de estudio, pues. Dice, una Biblia con un buen sistema de referencias es muy útil para quien desea entender bien las profecías de Daniel y Apocalipsis, como estas referentes a los imperios gentiles representados en la visión de la imagen dada a Nabucodonosor, la visión de la bestia, etc. Así que pues vemos con la profecía nos revela el fin de estos tiempos de los gentiles que vivimos. ¿Ok? Si usted tiene una Biblia de estudio, se mete a leer Apocalipsis, Daniel, todo eso, y en la misma Biblia de estudio le va dando las referencias o las explicaciones o de qué está hablando cierta profecía, y ya le va dando el estudio y le va dando la explicación de todo lo que pasó, lo que significa cada cosa, y así orando y consagrándose a Dios, por supuestamente, pero leyendo y estudiando vamos a encontrar esos misterios. No están escondidos, es cuestión de ponerse a leer y estudiar. Si no leemos, no estudiamos, pues no vamos a entender los misterios que Dios tiene para nosotros. ¿Sí? Entonces, la mejor forma de estudiar la Biblia no es ir a consultar a otra persona, sino uno mismo se mete a leer y estudiar los libros, y aquí está todo ahí está, las respuestas y todo. Lo más es de meterse a estudiar. Cuando haya cosas que no entendemos, hay que usar el diccionario. Cuando no entendamos algo sobre la historia, gracias a Dios ahora tenemos la internet y podemos meternos a encontrar historia ahí. Nomás siempre tenemos que estar seguros cuando encontremos material por ahí. Tenemos que siempre saber identificar si esa información es correcta o alguien la inventó. Regularmente cuando hay información que no es correcta, que no es verdadera, siempre hay cosas que no concuerdan, que no compaginan. Por ejemplo, que le dicen, regularmente tienden a decirle esto: esta información te la voy a dar yo, pero es secreta. Regularmente le dicen así. Y el gobierno no quiere que la sepas. Entonces,
estúdiala antes de que nos la borren. Eso ya es ¿cómo se dice? Una señal para darnos cuenta que hay mentira o manipulación o algo así, ¿sí? Entonces hay sensacionalismo, ¿sí? O sea que no es verdad. Cuando usted vea una información de algo, en la Biblia, en un libro, lo que sea, la persona, si le da una información de un estudio o algo, le tiene que decir quién hizo ese estudio, quién lo realizó. Y usted ya ve si realmente existen datos de ese estudio que se realizó y si realmente esa persona era una persona entendida en esa materia, ¿verdad? Y muchas veces usted va y le dice que la universidad fulana hizo este estudio, pues que usted se mete y investiga y resulta que esa información, ese estudio nunca se realizó. Entonces se da cuenta que son mentiras. Por ejemplo, por ahí hay un libro que se llama Apocalipto, creo que se llama, algo así. Hay una película. Una película, ¿no? Hasta ahí, pero fue sacada de un libro. Oh, Okay. Ese libro tiene muchos datos que son falsos, ¿verdad? Y ese libro fue escrito en una época muy diferente a lo que él está diciendo, pues. Entonces, ese libro, la gente que ignora sobre cómo investigar si una información es correcta o no, se lleva por lo que leyó en ese libro. Pero cuando ya usted ve que un libro está basado en muchos datos falsos, lógicamente tiene una procedencia dudosa, ¿verdad? Entonces ahí usted se va dando cuenta que esa información es incorrecta, ¿sí? Por ejemplo, si usted me pregunta a mí si yo conozco Guadalajara, Jalisco, le digo sí, Guadalajara está sentada en un valle, en el valle de Tenajá, está ahí la barranca de Huentitán, ¿verdad? Que es un cañón, y luego está el bosque de la primavera, ¿verdad? Empiezo a describir la ciudad de Guadalajara. Yo viví ahí. La laguna de Chapala está ahí cerca, ¿verdad? Entonces, el hermano conoce Guadalajara. Yo no sé si el hermano conoce Guadalajara, o usted está en Guadalajara. Entonces, yo de repente puedo dar un dato falso por ahí, pero como yo viví y crecí ahí y les di muchos datos verdaderos, de repente les puedo decir que Guadalajara en cierta región tiene desiertos y lo otro. Entonces, si el hermano conoce Guadalajara o va y estudia en la internet, lo que sea, se va a dar cuenta que estoy dando datos falsos, ¿sí? Aunque no haya vivido ahí, ¿sí? Pero a alguien que no le interesa realmente saber si es verdad o no, simplemente va a dar por hecho eso. Entonces, así es como podemos darnos cuenta si un dato es verdadero o no. Nosotros vivimos en este país y conocemos cómo es el estilo de vida, la cultura, cómo hay gente de muchos países. Vemos cómo hay mucha tecnología, las carreteras que hay, todo eso. Antes de que hubiera el Facebook y todas esas páginas en la internet, la gente no podía ver realmente cómo era Estados Unidos de otros países, sino hasta que venían y dicen, hasta que no vayas te vas a dar cuenta realmente cómo es. Ahora por medio de las redes sociales la gente sube fotos, videos de donde andan, de su familia, de su casa, todo, puede hacer videollamadas. Entonces ahora la gente se está dando cuenta realmente cómo es este país, sin haber venido, ¿verdad? Pero antes yo llegué a platicar con mucha gente que decía, no, ese país así, ese país así, y decían muchas cosas que oían de personas, ¿verdad? Y se imaginaban cosas. Hubo gente que llegó a mí a decirme que a lo mejor a mí me andaba correteando la migra por las calles y que yo salía con miedo, así a escondidas, a ir a comprar pan o algo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esas historias se inventaba la gente. Cuando la gente muchas veces va para allá o vive para allá, pues se lleva, lógico, no se va a llevar la ropa de trabajo, ¿verdad? Se lleva su mejor ropita para allá, entonces llega presumiendo los tenis, ¿verdad? O un buen carro, un carro a lo mejor es prestado o rentado, yo no sé, pero la gente llega impresionando a los que están allá. Entonces la gente se imagina cosas que no son.
Entonces la gente tiene una idea equivocada de la realidad. Entonces igual, si nosotros leemos la Biblia y no la estudiamos bien y no investigamos, si vemos un libro por ahí y no investigamos bien, podemos agarrar información falsa y darla por hecho, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que, sobre todo como hijos de Dios, y si nosotros vamos a estar predicando, enseñando la palabra de Dios, tenemos que tener la sabiduría y el conocimiento para investigar si algo que se nos está diciendo es verdad o no. ¿Sí? Entonces, otro ejemplo. El hermano es mecánico, trabaja en la mecánica, ¿verdad? Y él se ha especializado mucho tiempo en instalar móviles, ¿verdad? Él puede soldar los móviles. El hermano sabe mucho sobre agricultura, sobre plantas, ¿verdad? Entonces, el hermano trabajó mucho tiempo cocinero. El hermano sabe cómo correr un restaurante. El hermano practicó box mucho tiempo. El hermano es entendido en esa materia porque lo vivió, ¿verdad? Entonces, el hermano Martín trabajó en dealers, haciendo mecánica y otras cosas. Entonces, si yo no soy mecánico, yo cómo le voy a querer enseñar al hermano, ¿verdad? Pero para mí, si yo no soy mecánico, el hermano Alex no es mecánico, yo le puedo echar un cuento y lo puedo hacer que se crea eso, ¿verdad? Pero si yo vengo y le hablo de mecánica al hermano y lo quiero engañar, lógicamente no lo voy a poder engañar. Si yo le quiero hablar sobre agricultura o plantas al hermano Onofre, lógico, no lo voy a engañar porque él sabe la verdad. Pero yo, en mi ignorancia o tratando de manipular a un grupo de gente, puedo hacerme pasar porque yo sé hacer cierto oficio, cierta materia o cierto conocimiento, y a mucha gente que no conoce sobre eso, lo puedo hacer creer que yo soy experto en eso y empezar a mentirles y hacerlos creer una cierta mentira, ¿verdad? Entonces, ahora por medio de la internet, muchas veces no investigamos, no estudiamos la verdad. Entonces, ahí es donde es importante que nosotros, si tenemos una Biblia, que tengamos libros de estudio, una Biblia de estudio, y la misma Biblia nos va a ir explicando los textos bíblicos que se nos hagan difícil de entender. ¿Sí no los estoy confundiendo? ¿Sí estoy haciendo una explicación clara? Entonces, de ahí es que sucede tantas cosas, como salió esto de la pandemia y mucha gente salió diciendo que el gobierno nos quería matar, que la vacuna nos querían hacer estériles y que un montón de mentiras, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos ponemos a investigar de fuentes reales, de ver gente que realmente se especializa en esas ciertas materias, pues vamos a darnos cuenta que esa gente le va a decir, pues que es mentira eso, ¿verdad? Entonces, la verdad es fácil darse cuenta si es verdad algo, o es fácil darse cuenta si nos están tratando de engañar. Entonces, si el hermano tiene un problema de salud, yo no soy médico, yo no fui a la universidad a estudiar medicina. Y si el hermano me pide un consejo y yo le digo, ay, agarra esta florecita y hazte un té y con eso te vas a curar del problema que tienes. Nomás porque alguien me dijo, a mí se me ocurrió. Y el hermano mejor me hace caso a mí que al doctor. ¿Sí? Pero el doctor ya estudió, ¿verdad? El doctor, de gente que se ha dedicado a estudiar toda su vida esas materias, esa persona tiene conocimiento de qué es lo que tiene y qué es lo que necesita, ¿verdad? Entonces, eso muchas veces tendemos a hacer, de que creemos que los que estudian, que los que van a la escuela, los que van a la universidad son ignorantes y nos están engañando y nos están tratando de lavar el coco y esto y lo otro, y por ignorancia creemos o hacemos muchas cosas que nos van a cargar más problemas, ¿verdad? Entonces, lamentablemente ahorita, en este tiempo, hay mucha gente que dice ser cristiana, que está oyendo más las profecías de la gente que leyendo las profecías que están en la Biblia.
Están más escuchando todas esas fábulas que la gente cree que leyendo la Biblia. La gente ahora no está leyendo la Biblia, no está estudiando la Biblia, se está dejando llevar por historias y cuentos que los ministros de las iglesias están contándole a la gente. Ya no están viviendo lo que la Escritura dice, están dejándose llevar por historias que la gente, que el líder de ese templo, de esa iglesia local, les está enseñando para un beneficio personal del que está liderando, ¿verdad? Y es ahí donde nosotros como cristianos tenemos, la Biblia nos manda leer y estudiar y escudriñar la Escritura, ¿verdad? Y ahí vamos a encontrar la verdad, y dice la Biblia, conoceré la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Entonces, ahí ya vimos, dice, cuando esto fue, dice, el lapso de los 10 dedos de hierro cosidos representan el imperio en su forma final. Los 10 dedos son 10 reinos en el territorio del imperio romano, que serán destruidos por la piedra cortada. Ya vemos que es Jesucristo, ¿verdad? Estabas mirando, dice, hasta que la piedra fue cortada y con la mano de hierro, la imagen en sus pies de hierro y el barro cocido, y los desnudó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el hierro, y fueron como tamo. El tamo quiere decir como polvo, como la cenicita del polvo cuando sopla. Dice, de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Y ahí vimos ya Daniel 2, 34, 35. El Señor Jesucristo es la piedra cortada, no con mano, que se manifestará para cumplir esta profecía. Su reino llenará toda la tierra, por tanto el imperio destruido de Roma debe revivir para completar el simbolismo de la imagen y concluir los tiempos de los gentiles. Y ahora aquí es donde entramos a esto de que una Biblia con un buen sistema de referencias es muy útil para quien desea entender bien las profecías de Daniel y Apocalipsis, como estas referentes a los imperios gentiles representados en la visión de la imagen dada a Nabucodonosor, la visión de las bestias, etc. Así que pues vemos cómo la profecía nos revela el fin de estos tiempos para los gentiles que vivimos. Ok, ahora, aquí hay una referencia que pone el libro, dice Apocalipsis es palabra de origen griego y significa lo mismo que revelación, que proviene del latín, y así en Apocalipsis 1:1 se llama la revelación de Jesucristo y no la revelación de San Juan el teólogo, que es un subtítulo que se le agregó posteriormente a este libro de la Biblia. ¿Ok? Entonces, por ahí en los estudios que hemos estado viendo encontramos que las 10 tribus de Israel desaparecieron, ¿verdad? ¿Verdad, hermano? Sí. Y se acuerda que usted me mandó un video de YouTube donde un señor está diciendo que las 10 tribus de Israel son los mexicanos. Nunca dije que las 10. No, usted no dijo. Usted no dijo, él dice. No, que dice que una de las tribus fueron dispersas y que una de esas fue llevada a tierras lejanas. Y en esas tierras lejanas donde está justamente todo el continente americano, o sea, México y eso. Bueno, yo lo estuve viendo con más calma y dice que son los mexicanos. No, dice que los mexicanos son. Bueno, véalo con calma. Véalo con calma. Y dijo a la tierra de Ararat o algo así, y dice que son los mexicanos. Ahí dice, y me metí a su canal, tiene un montón de videos que esa persona está diciendo que los mexicanos, dice bien, los mexicanos, no dicen los del Salvador ni los norteamericanos, son las 10 tribus perdidas de Israel, y él afirma y confirma, y se basa en un libro apócrifo de la Biblia. Y entonces los libros apócrifos son los 12 libros que tiene la Iglesia Católica agregados, ¿verdad? Esos libros se escribieron en la época que fue escrita la Biblia, pero la palabra apócrifo quiere decir que son libros de dudoso procedimiento. Entonces, por esa razón, la misma Iglesia Católica en sus libros los agrega, y ahí la misma Iglesia Católica, cuando usted ve, por ejemplo, usted abre aquí esta Biblia que yo tengo aquí,
Dice Biblia de estudio de vida plena, ¿verdad? Y luego dice Reina Valera 1960. Ahí va especificando quién hizo esta versión y cómo es, ¿no? Y luego usted continúa las pastas de frente y le va diciendo, describiendo qué es este libro, quién lo hizo, por qué lo hizo, cómo lo hicieron y quién lo imprimió y todo eso, ¿no? Entonces, aquí dice la Biblia de estudio Vida Plena, Antiguo y Nuevo Testamento, antigua versión Casiodoro de Reina, 1559, revisada por Cipriano de Valera, cotejada posteriormente con diversas traducciones y con los textos hebreo y griego, y le va explicando todo eso. Cuando usted agarra una Biblia católica, la empieza a abrir y a leer todas estas especificaciones de esa versión, ahí le dice que tiene los libros apócrifos. Y ahí le explican los libros católicos que esos libros no son auténticos, que son de dudosa procedencia, pero los escritores quisieron, o los autores de esa Biblia, quisieron agregarlos como referencia, ¿verdad? Pero la gente de dicha religión no estudia ni lee esas cosas, sino que se va directamente adentro del libro y lo lee, y como lo lee lo da por hecho. Y entonces de ahí ellos dicen, no, pues esta es la Biblia verdadera, ustedes la tienen cortada, no sé qué, no sé cuál, porque la persona no estudia realmente el origen de esos libros, cómo fueron escritos y por qué los agregaron, todo eso. Cuando usted ya se mete a investigar todos esos datos, dice, ah, caray, entonces esos libros realmente no se pueden dar por hecho de que son inspiración divina, porque hay muchas contradicciones, hay muchos datos falsos, entonces no podemos creer en esos libros, ¿verdad? Entonces, a donde quiero ir con todo esto es que tenemos que, como dice la Biblia, meternos a estudiar la Escritura y estudiarla de una manera como Dios manda, pues, ¿verdad? Y todo eso nos va a ayudar a no caer en situaciones de esta naturaleza, de andar creyendo cosas que no son ciertas, ¿verdad? O sea, por ejemplo, se puso hace tiempo muy de moda que la tierra era plana. Mucha gente o líderes religiosos llegaron a creer que realmente era la tierra plana. Otra cosa que por ahí dicen que el hombre nunca llegó a la luna, que es mentira del gobierno de Estados Unidos, y hacen un montón de historias para hacer creer a la gente que el gobierno ha hecho mentiras y que realmente el hombre nunca fue a la luna. La otra, las vacunas. Esa historia de las vacunas no sucedió ahora del coronavirus. Gente que nunca le ha gustado vacunarse ha existido desde los años 1940 y tantos. Hubo un hombre que vendía agua oxigenada o dióxido de cloro o algo así, y entonces le hacía creer a la gente que era medicina y le ponían etiqueta y todo, y se hizo millonario ese hombre. Entonces él le convenía que no se vacunara a la gente porque él necesitaba hacer su negocio vendiéndole ese tipo de sustancias a la gente, haciéndola creer que él era el verdadero doctor, y le dice a la gente que el gobierno sabe la verdad, pero no quiere que te cures, que no sé qué, pero toma esto, que no sé qué, y le vende su agua oxigenada o dióxido de cloro, o agua con azúcar, o agua con alcohol, y ahí está la gente creyendo que esas medicinas son reales y todo un relajo ahí, ¿verdad? Entonces, y así, hay muchas cosas, por ejemplo, que el ovni, sale un señor por ahí que se llama Jaime Maussan, y sale diciendo que vio un ovni, y si ustedes ven sus videos, sus historias que él inventa, lo que sea, nunca hay un dato real, no hay una evidencia tangible que sí realmente encontró un ovni, o sea, siempre si uno no le interesa encontrar la verdad y se le hace nomás como un cuento, como una historia, pues puede estar usted entretenido ahí viendo esas historias que ellos cuentan, ¿verdad? Pero no hay ninguna evidencia de lo que él está diciendo es verdad. Entonces, ¿qué es lo que pasa
esas personas lo que hacen es vender algo y a ellos les conviene que la gente crea esa mentira. Y entonces, ya de esa manera, ellos pueden vender, por ejemplo, Jaime Maussan vendía una revista que se llamaba Omni, ¿verdad? Yo creo que cuando estaban en Guadalajara o en México llegaron a ver que vendían esa revista, ¿no? Que se llamaba Omni. Y entonces hablaba que las pirámides de Egipto, que los extraterrestres las habían puesto ahí, y que los seres humanos somos extraterrestres, que venimos de otros planetas, y un montón de historias de esa manera, ¿sí? Pero no hay evidencias reales para creer en eso. ¿Qué pasó? Lo único que sí me he dado cuenta, los Simpsons, lo que han dicho hace años, están pasando. No se quita todo, pero hay cosas que los Simpsons saben. Sí, hay muchas cosas, pero también la Biblia dice que va a haber muchas señales, ¿verdad? Eso sí está en la Biblia, va a haber muchas señales, pero dice que va a haber muchas señales falsas que engañarán a muchos, también dice eso. Entonces, todo eso es importante que plantemos bien nuestros pies en la tierra y aprendamos a no creer en las fábulas, como vimos desde el principio de este estudio que hemos estado teniendo en 2 Timoteo 4, que va a haber muchos falsos maestros, muchos falsos profetas, muchos que creerán fábulas, o muchos que tendrán comezón de oír y engañarán a muchos. Todo eso está pasando porque ya está profetizado en la Biblia que así es, que así va a pasar. Nuestro trabajo como cristianos es asegurarnos de lo que leemos, de lo que creemos sea verdad, y nuestra mejor fuente para darnos cuenta pues es la Escritura, ¿verdad? A través del estudio de la palabra. O sea, a mí me gusta mucho debatir, a mí me gusta mucho hacer polémica, por ejemplo, sobre política, me gusta hacer polémica sobre historia, sobre religiones, a mí me gusta mucho debatir, pero no lo hago con el fin de atacar o de hacer sentir mal a nadie, ni nada de eso. De deporte sí no hablo porque no sé, de deporte no sé nada, ahí sí estoy bien, no sé nada de deporte. Pero me encanta que ahora tenemos el Google, la internet, y usted se encuentra con gente que le habla de política o de historia o de religión y le dice cada cosa que aparentemente es verdad, pero ahora tenemos la tecnología. Entonces cuando alguien viene y le dice, no, esta palabra, le dice una palabra rara y le dice, esta palabra quiere decir esto y esto y esto, y usted viene en ese mismo rato, tenemos la facilidad ahora de que venimos y la buscamos en la internet. O no, eso no quiere decir eso que estás diciendo, quiere decir esto. Cuando tú descubres a esa persona que no está siendo honesta, hasta se te enoja, te deja de hablar. ¿Por qué? Porque no está siendo honesta, porque realmente no sabe lo que está diciendo. Simplemente oyó a alguien que dijo eso y de ahí lo tomó por hecho, y de ahí para adelante él anda diciéndole a todo el mundo que eso así es, ¿verdad? Entonces hay otra mentira, por ejemplo, que todos los políticos son rateros, ¿verdad? Que todos los políticos son ¿cómo se dice? Malos. Entonces, si nos ponemos a ver qué quiere decir política, lo que significa realmente la política, pues la política es necesaria en la sociedad. Si no existiera política, no pudiera haber una sociedad, no pudiéramos tener policías. Por ejemplo, la palabra policía viene de la palabra política, ¿verdad? Los maestros de las escuelas es parte de la política, los burócratas, los policías, los maestros, los federales, todo eso. Si no hubiera política no pudiéramos tener un gobierno, no pudiéramos tener carreteras, no pudiéramos tener semáforos, ¿verdad? Entonces, cuando ignoramos realmente lo que es la política, vemos la política como que es algo dañino, algo malo, ¿verdad? Entonces es importante conocer un poquito esos temas, estudiarlos, no porque vamos a cambiar las cosas. Nosotros creemos en Dios, tenemos esperanza de que Dios un día, si morimos, vamos a tener la salvación, y esa es nuestra esperanza. Todo lo que sucede en este mundo aquí se va a quedar, ¿verdad? O si nos vamos con Jesucristo, pues aquí eso ya se quedó. Pero es importante no mantenernos en ignorancia, en alfabetismo. Es importante que leamos, que estudiamos, que nos aseguremos que lo que estamos creyendo sea verdad, ¿sí?
Y todo eso puede afectar nuestra salud, nuestro estado espiritual, nuestro ánimo, ¿verdad? Si empezamos a oír una mentira, nos preocupamos tanto por eso, pero resulta que no es cierto, pero nos preocupamos tanto por eso, y luego vemos que de repente se levantan manifestaciones como grupos de mujeres diciendo que las feministas y que grupos de gente homosexual u otras cosas que según ellos dicen que ellos tienen una mejor forma de gobernar el mundo y que esto y que lo otro, y al final toda esa gente lo único que está haciendo es desorden, robando y haciendo violencia en las calles, y entonces nos damos cuenta que no es la solución, ¿verdad? Nuestra esperanza para nosotros es Jesucristo, ¿verdad? Y si nosotros nos dejamos guiar por lo que la Escritura dice, vamos a ser personas de bien. Vemos a los judíos diciendo ser el pueblo de Dios, diciendo ser el pueblo de Dios, se apartaron de Dios, desobedecieron, empezaron a seguir la idolatría, la hechicería, la brujería, y terminaron siendo gobernados por Nabucodonosor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se aparta uno de la verdad, deja uno de practicar el bien, uno se aleja de Dios, empieza uno, no, pues que los hermanos en la iglesia son unos hipócritas, los hermanos en la iglesia esto, el pastor roba, el pastor acá, el pastor para allá. Se aleja uno de la iglesia, se aleja uno de Dios, deja uno de leer la palabra de Dios y uno empieza a practicar el pecado. Ya de repente se nos empieza a hacer fácil decir malas palabras, se nos empieza a hacer fácil robar, que voy a la tienda y me llevo esto y no me miró la cajera, me lo llevo, me veo, y se nos empieza, poco a poco empezamos a caer en cosas, se nos hace fácil empezar a tomarnos una cervecita, y ya después 2, ya después 3, ya después soy un alcohólico, ya después a lo mejor choco por ahí por andar manejando borracho. Entonces, eso es lo que pasa cuando nos alejamos de Dios, ¿verdad? Empezamos a practicar el mal y nuestra conciencia se va cauterizando, o sea, nuestra conciencia dejamos de sentir pesar por practicar lo malo, y poco a poco nos vamos alejando de Dios, y eventualmente eso causa que haya familias enteras, sociedades destruidas, narcotráfico, que haya pandillas, que haya violencia en las calles, que haya tantos hijos sin padres y tanta cosa que va destruyendo la sociedad, porque eso es lo que el diablo busca, destruir la sociedad, destruir los matrimonios, destruir los hogares, de que ya la gente empieza a decir, no, está bien, no le haces que divorciar, que se divorcien, está bien, no pasa nada, si es gay, pues déjalo, pues él quiso serlo, está bien, no hay problema, está bien, déjalo que tome, déjalo que se eche un cigarrito, déjalo que fume, no importa, y todo eso va destruyendo la sociedad, y todo eso es que causa que eventualmente vemos que hay guerras en los países, que hay tantas pandillas, tanta violencia, tantos robos, tantos hurtos, tantos asesinatos, ¿verdad? Hoy en la mañana estaba viendo mi esposa a una mujer que estaba transmitiendo en vivo ahí en Guadalajara, en un lugar que se llama Tlajomulco. Los civiles buscando cuerpos de personas, de gente desaparecida, y se meten en las fincas y encuentran cuerpos de personas enterradas así, y la policía, el forense, todo eso, nadie se mete, los dejan, están escarbando ahí, sacando los cuerpos, y la policía ni cuenta, ni nadie va a ver qué está pasando, ni nada. Y hasta ese nivel cae la sociedad cuando se aleja, se aparta de Dios, ¿verdad? Aquí usted encuentra un cuerpo muerto por ahí, llega el helicóptero y le cierran toda la calle, y vienen policías, no sé de dónde salen tantas policías, y hacen una investigación bien grande, y se hace un escándalo grande, y sale por la televisión nacional y todo. Allá dice que han encontrado, en un Sudáfrica encontraron como 30 cuerpos muertos, ya descomponiéndose, y están las señoras desenterrando los cuerpos para ver si son sus hijos, y la policía ni cuenta, así. Entonces, eso es lo que pasa cuando en una sociedad no está Dios de por medio, no está el temor de Dios de por medio. Todo hasta ese grado, hasta ese límite podemos caer.
¿verdad? Entonces es importante la lectura de la palabra, el estudio de las escrituras, el buscar de Dios, el que nosotros, si tenemos hijos, no dejarlos en paz hasta que se acerquen a Dios. Estar ahí, no les que, ay, mi papá joder, molestar, estar ahí encima de ellos, que busquen de Dios, amén. ¿Sí? Entonces ya vamos a orar para terminar el estudio. Déjenle apago aquí el video.